a un tema que a mí me tiene mucho que ver con mi historia y que tiene mucho que ver con el nivel también. Por un lado, ¿me escuchan? Si hablo un poquito más de cosas, ¿sí? Perdón, me sigo. Sí. Hola. Ella está. Vamos a saludar al profesor Martín Casalino, que es profesor en enseñanza secundaria, normal y especial en historia, egresado de la Universidad de Belgrano. Realizó su maestría en ciencias sociales con mención en historia social en la Universidad Nacional de Luján. Realizó diversos seminarios, siendo alumno en uno de ellos de Tulio Alperindón, un alumno ejemplar. Es verdad. En 2 años en la docencia ocupó cargos directivos como coordinador del tercer ciclo de IGD en el Colegio Privado Ranera en el 96 y en el 97. También en el Instituto número 50, que es de profesorado, como profesor en Historia Argentina del siglo XIX, de Psicología e Historia de las Ciencias Sociales y en Metodología de la Investigación Histórica. Profesor para el ICSE en Historia y Economía, profesor en Historia y Ciencias Sociales en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en el Colegio Estrada de la Satélite, así como en distintas áreas de Ciencias Sociales en escuelas medias y generales. Idioma inglés, también recibido de la Universidad de Cambridge como profesor en Economía en el ICSE, bibliotecario, catequista, ha producido publicaciones para diferentes manuales de la editorial Santillana, ha ejecutado numerosos trabajos de investigación sobre historia argentina, latinoamericana y otros. Hoy nos presenta Sarmiento Utopista. Bueno, otra vez, muchísimas gracias por venir. La verdad que es una alegría verlos y ver a gente de un instituto en el otro y ver a la gente que egresó también presente y gente que está y que no está cursando conmigo, recibiendo esto que es algo que es raro. Vamos a hablar de gente que se murió, de cosas viejas y claro, la historia es hablar de gente muerta y uno dice que hay que tener ganas para hablar de esas cosas. Y sí, hay que tener ganas. Hay que tener ganas porque a veces uno se mete en lugares complicados. Como por ejemplo, el lugar de soñar. ¿Qué soñar? ¿No? Sarmiento como un ser humano también soñaba. Y esto también es lindo pensar que Sarmiento era un ser humano. ¿No? Y que como ser humano empezó su vida siendo joven. Primero muy joven, después fue joven. Yo les voy a contar un poco una historia de cuando Sarmiento tenía utopías, de cuando soñaba, y soñaba con cosas que nos van a parecer raras, ¿no? Ahí está la tele, cuando se ponen de lo que digo, miren, está el problema. En un momento iba a haber una coordinación específica entre una cosa y la otra, pero la verdad que no. Bueno, esta frase de Eduardo Galeano, decía esto, pasó un poco rapidito. Dice, la utopía está en el horizonte. Caminó 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más hacia allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. ¿No? Un poco lo que quería contarles hoy es el momento utópico del pensamiento de Sarmiento en 3 momentos de su vida. ¿No? Primero, uno puede estar en estos temas por infinitos lados, ¿no? La verdad que Sarmiento es un tipo tan rico en experiencias y en cosas que ha escrito que uno puede entrar, se hace como un ruido raro.
¿Sí? ¿De la red? A ver. ¿El partido? Allá. ¿Con quién lo tocó? Ahí. Ah. ¿Se escucha? ¿Ahí? Bueno. Hola. Ahí. Bueno. Un poco el origen de este tema es que cuando yo me recibí, cuando estaba terminando de hacer mi profesorado, intenté presentar una tesis de licenciatura sobre este tema, ¿no? Empecé a trabajar y la tesis durmió el sueño de justo 10 años. Durante 10 años, Sarmiento Utopista apoyó adentro del cajón. Y en esta historia de amor que tiene uno con los temas que se mete, me encontré con esto, con un Sarmiento soñador, con alguien que era capaz de soñar más allá de lo que veía, y que soñaba un mundo mejor. Y en algún momento, hasta un mundo igualitario, hasta en algún momento en un mundo socialista. Y esto es lo raro. Sarmiento en algún momento, como joven, también tuvo un sueño socialista, ¿no? Pasó el tiempo, Sarmiento cumplió 200 años de su nacimiento, se festejó esto, y en un lugar donde hablamos de educación, yo dije, voy a traer a este soñador, porque no se puede enseñar a hablar, a contar, sin saber que uno también tiene que enseñar a soñar. Y hay que enseñar a soñar también. Muchas veces los sueños están limitados desde la televisión a tener cosas, a aparecer adelante de las cámaras haciendo algo, bailando por un caño, y eso parece un sueño de gloria. Y a veces uno tiene que saber enseñar que hay otros sueños que trascienden todo eso, ¿no? Sueños del tamaño de un coche, está bien, un lindo sueño, el tamaño de una casa, es un lindo sueño, pero un sueño del tamaño de un país o de un planeta, ¿no? Yo creo que eso es mucho más interesante que soñar. Y estos tipos soñaban sueños del tamaño de un país, ¿no? Entonces, quería proponer a partir de estos temas abrir nuestros horizontes de posibilidad de nuestros sueños. Que poder sentir que también nuestros sueños a lo mejor están acotados a un momento, ¿no? Y que necesitamos aprender a soñar también, ¿no? Y el ejemplo que tenemos acá es gente que aprendió a soñar, que viene ahí justito, gente que soñó grande. La idea es esta, yo les voy a contar 4 cositas de Sarmiento, 4 cositas que se van a dar cuenta que son para escribir 3 tomos, ¿sí? El primero es que es la utopía como literatura, ¿sí? Yo para esto le voy a pedir que hagamos un ejercicio juntos, ¿sí? Necesitamos una mano así, pongan una mano así, ¿sí? Parece que esto es cualquier texto, o sea, cualquier cosa que describa por medio otra cosa, ¿no? O sea, un texto que puede ser de periodismo, de lo que sea. Y que acá tenemos una forma. Este texto se amolda a esa forma, ¿sí? Entonces cuando separamos la forma del texto, queda con una forma, ¿sí? ¿Se dan cuenta de esto? Es sencillo. No necesita asistencia técnica. ¿Sí? O sea, ven, hay un molde y algunos textos se amoldan a esto. ¿Entiendes? Bien. La utopía literaria es como si fueran 2 moldes juntos. Un molde que tiene que ver con la literatura de ficción, que muchas veces son narrativas, cuentos de viajeros, ¿sí? La forma narrativa, que realmente tiene una forma muy precisa, y a la vez, por otro lado, otra trama, otra forma, a ver que corro por atrás, ahí, otra que no va a que de pronto se juntan y forman una unidad, una trama ficcional y por otro lado otra trama, otro tipo de texto, ¿sí? Otra forma de texto, que trata de la política, de la crítica social, de la crítica política, de la crítica de costumbres. Esas 2 cosas se juntan, ¿sí? Hagan esta experiencia, a ver. Hagan. La utopía en sí es el lugar en donde se juntan estas 2 cosas.
forma de escribir ficción y por otro lado una forma de hacer política y de hablar de las costumbres y de la época que estás haciendo propuestas. ¿Sí? No es ni esto, una novela, un cuento, ni esto solo, una crítica a la sociedad, es estas dos cosas. Y ese lugar de contacto termina de configurar lo que se llama una textura, una forma de escribir texto. ¿Se entendió? ¿Le gustó? A mí también. Esto es lo que determina lo que es un artefacto cultural. Es un artefacto que tiene utilidades. Por un lado, como ficción, lo lees y te gusta, es divertido. Y por otro lado, como herramienta política, sirve para pensar el mundo donde estás. Una utopía es un artefacto para pensar el mundo donde estás. Generalmente, algunos autores, cuando están reflexionando acerca del mundo donde están, caen en la utopía, escriben utopías. Utopías muy famosas, por ejemplo, la República de Platón. La República de Platón es una utopía. San Agustín escribió La ciudad de Dios, una utopía. Estamos hablando de la época del Cuerno Verde, ¿no? Shakespeare escribió utopías, en La Tempestad, ¿no? Oscar Wilde escribió utopías, ¿no? Cuando era socialista utópico, Julio Verne. En la Argentina, Borges escribió Joan Cugat y Ulpius Tertius, que es una utopía de un literato, ¿no? Un planeta armado por metáforas. Y hoy Casares escribió utopías muy lindas. Acá, en varios cuentos escribió utopías, ¿no? La utopía en general es una de las formas en que se puede hablar mal de una sociedad. Pero hay otras formas interesantes de hablar mal de la sociedad, usando esta técnica de los dos discursos. Por ejemplo, la distopía. ¿Oyeron hablar de las distopías? ¿No? Es una utopía perversa. O sea, en vez de que toda la gente vive bien, toda la gente vive mal. ¿No? Es lo que aparece en muchísimas películas de ahora recientemente. Por ejemplo, Terminator es una distopía. El futuro es una porquería. ¿No? Una obra literaria muy famosa en 1984, donde se ve un futuro dominado por una figura que es el gran hermano que te mete adentro en una casa y te hace hacer cosas. Y te filma. La distopía generalmente presenta los aspectos negativos del futuro y tiene como esta función de decir, ojo, si vas por acá, terminas allá. Si vos le das mucho poder a la máquina, terminas. Si vos te gustan los gobiernos totalitarios, el gran hermano, ¿no? La distopía es una variante de la utopía y usa más o menos la misma mecanismo. Otra es la ucronía. La ucronía, a lo mejor la historia no tiene. La ucronía es una especie de historia alternativa, una historia alterna, que hubiera pasado sí. Y muchas veces se usa para criticar algo de los hechos del presente de la misma manera. Una ficción y por otro lado una crítica social. Si hubiera ganado Hitler la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Entonces esto te alerta, te pone de ojos porque hay cosas que a lo mejor sí ganaron de Hitler, a pesar de que perdió la guerra. ¿Entiendes? Es un poco la imagen. En general el género utópico, cuando uno habla de género utópico, está muy establecido. En general siempre aparecen, miren, la foto es bellísima. Tiene que ver con esto, con gente que se metió adentro de utopías. Esto pasó al principio, hubo gente que quiso construir su propia utopía, ¿no? El género utópico no solamente produce placer de lectura, sino que muchas veces hace que gente se vaya hacia dentro, ¿no? Y bueno, me empieza a dar vueltas por qué. Ese sargento joven, miren, hay que ganar, hay que ganar. La idea es que la forma de la utopía generalmente pasa por los mismos lugares, siempre es una isla, por ejemplo. La isla de insularidad, o que está aislado, porque la idea es como que la aislación la cuida. La isla de utopía de Tomás Moro es eso, ¿no? La Nueva Atlantis de Francis Bacon, un libro del siglo XVI, que es una utopía, también es una isla lejos de todo, ¿sí? La idea es que están aisladas como una forma de protegerse de todo lo externo. Lo externo es negativo en la utopía. Lo tradicional, lo cotidiano, eso es malo. La utopía es extraordinaria. Está en otro lado, ¿no? La ley en la utopía cumple una función fantástica. Es buenísima.
las leyes en las utopías siempre son vistas como la gran herramienta de construcción social. Generalmente hay un buen gobierno, el gobierno es un tipo iluminado, que la tiene clarísima, ¿no? Una imagen de distopía es la película La Aldea, ¿no? Donde ahí el gobierno también que se desentendió y dijo, ah, sí, tomate, hace la tuya. Entonces nos deja solos a los que con la aldea que nadie ha creado, ¿no? Pero en las utopías tradicionales, el dirigente, el líder siempre es positivo, siempre es bueno, ¿no? Por otro lado, siempre aparecen prácticas económicas tipo colectivas. O sea, la idea es que la economía siempre es compartir y tener en común, ¿no? Por eso muchas utopías fueron retomadas por el pensamiento socialista y por muchos otros pensadores de tradición socialista, ¿no? Generalmente tienen una intención crítica, política, irónica, pero muchas son las utopías son pedagógicas, quieren enseñarnos algo, quieren mostrarnos a través de la ficción algo para convencernos, ¿no? Por eso las utopías son artefactos políticos. ¿Ves? Realmente las utopías están aisladas, tienen esa forma de isla. Esta es la isla de utopía del libro de Tomás Moro, en una de las versiones. Ahí está Tomás Moro, es el tipo que le cuenta cómo es, este de acá es Tomás Moro. La mayoría de las islas las utopías son islas, entre otras cosas porque la idea es que el mundo es malo. Esto es lo que nos cuentan las utopías, ¿no? Entonces uno dice, ok, bárbaro, pero ¿qué hacemos al respecto? Aislarnos. Venga, acá están los datos, eso que les decía. Esta es una de las utopías, el mundo sabio, que está rodeada por una muralla. No es una isla, pero está aislada. ¿Ves? La mayoría de las utopías tienen ese mensaje, nos dicen el mundo es malo. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, y los utopistas dicen, ahí te voy a explicar qué tenés que hacer. Dar una lección, son pedagógicos, ¿no? Yo voy a ser pedagógico ahora. Y a veces la mano de alumnos de investigación histórica. Bien. ¿Cómo investigaría una utopía política? ¿Cómo se le extraía una utopía política? Esto es para hacer lo mismo que me hizo hacer Dolores. Estuvo corriendo. Ahora lo veo. Ahora por eso lo sabemos. ¿Cómo se estudiaría esto? O sea, es difícil entrar en esto y decir que esto es un material para algo. Miren, una de las primeras ediciones de Tomás Moro. Esta es una utopía ecológica, ¿no? La idea es, ¿cómo se puede estudiar esto? ¿No? Fíjense, una utopía se parece muchísimo a una hipótesis científica. O sea, la ciencia va a necesitar hipótesis para construir conocimiento. Bueno, una utopía es una hipótesis científica en el plano de lo social. O sea, vos podés impulsar una utopía como una hipótesis para construir algo. De la misma manera que vos decís, ¿qué se va? Me parece que los globos flotan porque adentro tienen un fantasma. Y a ver, voy a hacer un fantasma. Entonces la mata Scooby-Doo y te fijas si hay un fantasma dentro de ustedes. Si no lo hay, comprobás que no, pero empezás por una hipótesis. ¿Entienden? Una utopía puede trabajar como una hipótesis social. Es muy rica en ese sentido. En otro sentido puede trabajar como los conceptos extremos. Por ejemplo, en física se dice que puede haber un vacío perfecto. Es imposible hacer el vacío perfecto, salvo en algunos ambientes que uno conoce, a lo mejor que entra y dice, no es justo ese vacío. Mi señora se ríe porque entendió el chiste. Muchas gracias. Uno entra y siente el vacío perfecto. Ese vacío perfecto no existe físicamente, no se puede lograr el 100% vacío. Bueno, a pesar de eso se construye un montón de física a partir de ese concepto. Es imposible, pero sirve para orientar un montón de investigaciones y de normas y de mediciones. La utopía labura así también, como un concepto extremo que orienta, así como decía Galeano, los pasos de una dirección hacia ahí. A lo mejor están 10 pasos siempre por delante. ¿Y por qué no? ¿Por qué no construirlo, no? ¿Por qué no construirlo si no se podría dar ahora? Bueno, a lo mejor se puede dar mañana, a lo mejor se puede dar dentro de 10.000 años, ¿no? Y otra forma de estudiar la utopía es cómo repercute muchísimo adentro del discurso político, cómo los políticos usan. Todos los partidos políticos y todas las ideas políticas usan, ¿no? Piensen ustedes en sus propias ideas políticas, aquello que crean, ¿no? No hay una utopía, no hay algo
izquierda sería la socialización de los medios, de producción, la creación de una sociedad alternativa, contraria al capitalismo, ¿no? Una utopía progresista sería eso, definir una sociedad con plenas garantías. Un poco difícil. Los derechos humanos, todos, a full. Relaciones económicas libres, todos, podemos hacer todo. Que no haya corrupción, una democracia plena, siempre participativo, ¿no? Si uno es de derecha, también tiene claro, desde el 5N ya sabe cuál es la utopía de la clarita ahí. Aquellos que piden eso, la utopía imperialista, ¿no? Sí, la utopía imperialista. Es muy difícil, porque no se escrita en ningún lado. Y el tema es que por eso está viva y se está construyendo, que tiene una cosa de... La sociedad organizada, yo diría el pueblo feliz. El pueblo feliz, la parte hacia grande. Claro, y quedar así con él en el deseo. Y esto mueve, y mueve un montón. ¿Se dan cuenta del valor político que tiene esto? O sea, estamos hablando de ficciones, sí, pero estamos hablando de ficciones que se juntan con un discurso político. En ese lugar, todos tenemos que ver con eso. Todos compramos estas cosas, ¿no? Resulta que Sarmiento vivió una época llena de utopías. Por lo tanto, él vio 4 grandes utopías a lo largo de su historia, o por lo menos 4 tipos de discursos acerca de la utopía. El primero lo vio él de chiquito. Nació en 1811. Entonces él vio, consciente, y muy consciente, porque un tipo a los 16 años ya tenía muchas ideas políticas, a los 16 años, ya era unitario. Se afilió a los unitarios y peleó con los unitarios. Él vio la utopía unitaria de Rivadavia. Lo vio, participó en algún momento de intentos de defenderla en el interior de la provincia donde nació, y al final se desencanta fuertemente esta utopía. Unos años después de la caída de Rivadavia, escribe: la experiencia de Rivadavia era un sistema fantástico y extemporáneo, una ilusión fantástica, dice después. ¿Qué quería Rivadavia? Traer la Europa y vaciarla de golpe en América. ¿Ven? Está hablando de una utopía, o sea, él quería algo irreal, algo imposible. Entonces uno dice, bueno, ya está, la descalificó. No. Trató de ver en esta experiencia algo que en realidad surgía de la sociedad. Dice, ese espíritu poético y grandioso, el que está diciendo, como una especie de soñador loco, ese espíritu poético y grandioso, dominaba la sociedad entera. Era la sociedad la que le pedía a Rivadavia que hiciera eso. Pero la ineptitud de Rivadavia hizo que fracasara. Es un poco la versión que da Sarmiento de los gobiernos rivadavianos, ¿no? En varias obras se dedica a pegarle duro a un tipo que uno dice, bueno, tendría cierta afinidad política, ¿no? Sarmiento sentía que los pueblos expresaban cosas. Al poco tiempo, él se adscribe por sus vínculos con gente como Esteban Echeverría o Juan Bautista Alberdi, incluso con una especie de misionero que va predicando de aldea en aldea en el siglo XIX las ideas del romanticismo, se encuentra con una serie de ideas que nosotros podríamos llamar las del romanticismo. Lo que pasa es que adentro del romanticismo hay de todo, ¿no? En estas ideas aparece una crítica muy fuerte a las teorías ilustradas. Entonces, por ejemplo, descreen el pensamiento de Voltaire. Voltaire era un soñador loco. Entonces ellos dicen, nosotros somos mucho más realistas. Un romántico dice que es mucho más realista, así que imagínense, ¿sí? Los emo del siglo XIX. Si fuera capaz de suicidarse por amor, se imaginan que es muy realista, la verdad que... Estos tipos veían que el proyecto ilustrado estaba muy completo y que no había forma de completarlo adentro de ese mismo proyecto, que había que superarlo. Y que esa superación la traía gente como
el conde de San Simón. Personaje rarísimo, tipo de la altísima nobleza que va y participa de la Revolución Francesa del lado de los revolucionarios. Va a pelear con los norteamericanos contra los ingleses. Se mete en cuanto lío hay. El tipo tiene un mucamo a todo lado, va a pelear y va con su mucamo. La cuenta del perfil revolucionario. Tipo. Que todos los días el mucamo lo tiene que levantar diciéndole: señor, hoy está usted destinado a grandes cosas. Está buenísimo, ¿verdad? Señor, usted está predestinado para grandes cosas, ¿no? Y que el tipo se levantaba y pensaba que iba a revolucionar el mundo. El tipo le escribió una carta a los grandes jefes de la Santa Alianza diciéndole que estaban todos equivocados, ¿no? El tipo, o sea, imagínense que alguien le escribe ahora a la OTAN: sí, OTAN, me parece que la verdad está equivocado. Y lo discutió por todos lados y un montón de gente fue y lo apoyó. Sí, tiene razón. ¿No? Ese era San Simón. Parece que era un tipo muy carismático porque la gente que lo siguió hasta el fin de sus días. O sea, los sansimonianos eran tipos que desde Francia se difundieron por toda Europa y en poco tiempo desembarcaron en el Río de la Plata, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Siendo que un pensamiento claramente francés, y los ingleses no les gusta nada. Estados Unidos tuvo un éxito bárbaro. Y también tuvo un montón de éxito en Alemania, por ejemplo, siendo que los franceses y los alemanes no se llevan ni a palo, ¿no? Parece que debe haber sido un tipo muy carismático porque las ideas de él son un desastre. Son súper contradictorias, no van ni para atrás ni para adelante. Se contradicen, tiene baches, oscuridades. En un momento parece estar haciendo una nueva religión. Por eso, ¿por qué se escucha más fuerte, verdad? Se plantea la idea de que las ideas cambian la sociedad. Entonces San Simón piensa que hay que programar, como si nosotros fuéramos un hardware, una computadora, hay que meter un programa para que las cosas salgan distintas, ¿no? Él piensa en el valor de las ideas y difunde ideas que son muchas veces un lío bárbaro, ¿no? En cambio, Sarmiento conoció a un segundo romántico que a él le fue de mucha importancia cuando salió del exilio. En el exilio Sarmiento conoció a un Fourierista, de Jean Fourier. Jean Fourier era un socialista utópico, de la forma que se lo nombra, que pensaba que había que generar empresas organizadas más o menos una especie de cooperativa de consumo y de producción, las dos cosas juntas, y que con el prorrateo de las ganancias, o sea, no pensaba afuera del sistema capitalista, pensaba adentro del sistema capitalista, pensaba que estas formas de organización, que se llamaban palansterios, iban a ser absolutamente autónomos y al poco tiempo los capitalistas iban a querer tener de ellos. Yo quiero tener de ellos. Los palansterios repartían las ganancias de forma igualitaria, repartían el trabajo para que no sea repetitivo, tenían cunas, casas cunas, hospitales, obra social. En 1820. La experiencia de Jean Fourier en algunos lugares prendió. De hecho, una de las fotitos esas que veía era un intento de palansterio en 1905, ¿no? Hubo en 1890, hubo en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, acá en Argentina, en el Chaco, en Entre Ríos. Esas experiencias de palansterio llevaban una idea: estar adentro del capitalismo haciendo las cosas de otra manera. Esto lo vio Sarmiento y le va a decir a Carlos Tejedor, un tipo muy lúcido de aquella época, le va a decir: ¿y usted por dónde va? Le dice a Carlos Tejedor, Sarmiento. ¿Usted por dónde va? Romanticismo, ya fue, ya pasó. Una monarquía moderada, como la que había en Europa en 1830, ¿no? La monarquía moderada, quite allá. Tómela. La República del 93, la República de la Revolución Francesa, el republicanismo, con la Asamblea Nacional. Por favor, oiga usted al oído, tengo el secreto, le dice Sarmiento a Carlos Tejedor: el palanterismo, el fourierismo, el socialismo. Dijo Sarmiento. Sí.
pensaban que estas ideas podían llegar a revertir. Hay una vuelta irónica, Sarmiento usa muchísimo la ironía, hay una ironía, pero el tipo se pasa 3 o 4 meses escuchando a un tal Tantoné que está viviendo en Montevideo, que le cuente las experiencias del palanterio que se había armado en las afueras de París. Se queda, lo escucha. Si le hubiera parecido una estupidez, no le daba tanta bolilla. O quería practicar francés, yo no sé. Porque estaba escuchando a un tipo que venía con una experiencia tan loca, ¿no? Lógico que Sarmiento, emigrado, llega a Chile, se encuentra con un ambiente político bastante tranquilo comparado con el de Buenos Aires, y logra que le paguen un viaje para investigar la educación pública. Entonces, entre 1843 y 1848, se la pasó viajando por América, Estados Unidos, especialmente Europa y el norte de África, ¿no? De hecho, escribió un libro que se llamó Viajes por América, Europa y el norte de África. Cuando vuelve, tiene otra utopía totalmente distinta. Esa utopía se llama Estados Unidos. Él descubrió la forma que todo lo que venía planteando como un problema y que se solucionaba con palanterios y cosas malas, se solucionaba en Estados Unidos con las ideas liberales. Sarmiento va siendo uno y vuelve siendo otro. En Estados Unidos se encuentra con el individualismo liberal, una de las formas de liberalismo, hay muchos liberalismos también, ¿sí? Una con un liberalismo. Él conoce ahí a Horace, que la gente de pedagogía debe saber quién es, un gran educador, que fue uno de los promotores de las ideas de enseñanza la castellana, me parece, por lo que me parece. Y se encuentra con San Martín en Francia, ¿no? Y ahí le cuenta una anécdota, que él vio cómo los soldados de San Martín, que venían de pelear en Chile, de hacer la gesta gloriosa, dice él, llegaron a La Rioja, se desbandaron, mataron a todos sus jefes y le dieron armas y brazos a Facundo Quiroga. Como esos mismos soldados que habían conseguido por un lado la gloria, ahora se transformaban en lo que para él era lo peor, ¿no? Una montonera de gauchos. Él había visto esta gloria y esta decadencia. Se lo dice a San Martín, ¿no? Lo cierto es que Sarmiento encuentra en estas ideas liberales toda una serie de argumentos muy importantes para hablar de un tema que está dando vueltas alrededor de la década del 50. 1850 es ¿qué hacemos después de Rosas? Rosas se cae solo, a lo mejor se cae con una pequeña ayudita de mis amigos, se cae, ¿qué hacemos? ¿Qué armamos? ¿No? Entra en un debate muy interesante con Alberti, y en ese debate ambos definen lo que va a ser más o menos la matriz quiere decir como el conjunto de valores que va a tener el liberalismo argentino durante muchísimos años. En ese debate entre esos dos grandes autores, grandes pensadores, el liberalismo argentino toma lo que viene a ser ahora su cuerpo esencial, ¿no? Con el tiempo vamos a ver distintas formas, ¿no? Sarmiento sigue viajando, llega a la presidencia, vuelve de Estados Unidos ya siendo presidente, pero ya otra cosa le pasó en la cabeza. Se encontró con algo más. Se encontró con el positivismo. Y de pronto cree que él puede explicar científicamente todo. Las razas, la forma de comportarse de la gente, por qué los ambientes son como son y por qué influyen en las personas. La imagen en general que se encontró es que encontró la forma científica de acercarse a la realidad, y que esa forma científica está llamada a solucionar todos los problemas de la gente, ¿no? En el año 83 se publica un libro que se llama Armonía de Conflictos y Armonía de las Razas en América. En ese libro expone todas sus ideas, que son claras y asquerosamente racistas, terriblemente denigratorias del inmigrante
favorecedoras de formas de esclavitud, de persecución política, de represión, todo lo que quiera, todo lo bueno. En poco tiempo falleció, ¿no? Entonces, cuando uno se acuerda de Sarmiento, se acuerda del Sarmiento que hizo la escuela y realmente de este también, ¿no? Por eso no ayuda mucho pensar a la gente solamente en un momento. La foto de Sarmiento no ayuda. Hay que volver el tiempo, un poquito de todo. Más o menos, estas tres formas de pensamiento utópico, fíjese, el positivismo tiene una idea utópica, la idea de que el progreso se va a encargar de solucionar todos nuestros problemas. ¿Ven? Yo no tengo que usar el micrófono. Simplemente. Estamos en el futuro. El sueño de Sarmiento. Inocente que no tenga que levantar la voz para hablar. Buenísimo. Esa es una utopía. El progreso no se va a dar igual de todas maneras. No va a ser siempre fantástico, como sabemos todo lo que vivimos terminando, ¿no? Muchas veces. La idea es que ese es el futuro que pensaban los positivistas, es eso que estamos viviendo, ¿no? Y esa forma de utopía, nosotros ahora somos los que estamos contestando. Sarmiento al poco tiempo antes de morir se encontró con un montón de inmigrantes que llegaron a la Argentina y que traían otras utopías que a él lo asustaron mucho. Eran las utopías de los anarquistas, por ejemplo. Él vio y llegó a ver las primeras corrientes anarquistas y las primeras agrupaciones anarquistas. Pero esa utopía él no la pudo recibir, no la pudo procesar. En ese momento, esa corriente de ideas que volvía a recuperar la utopía, no pudo incorporarla a su pensamiento, no pudo darle esta vuelta. De esa se la perdió, ¿no? Hubiera sido lindísimo ver un Sarmiento que recuperaba su ilusión de la juventud, ¿no? Con toda esa cabeza que tenía para pensar, ¿no? Más o menos, estos son los tres momentos. Yo quiero ir redondeando estas ideas con un momento en particular, que es una de las utopías más utópicas que escribió Sarmiento, que es quizás la más importante de la historia argentina, que es una utopía que se llama Argirópolis. La misma palabra ya remonta la idea de una utopía clásica, ¿no? Esto de ponerle polis a una utopía, ¿no? Dice, en Francia cuando presentaron el libro, este libro de Sarmiento se publicó en Francia y tuvo una difusión muy importante porque en ese momento Francia era dueña de la isla Martín García, donde justo Sarmiento quería poner la capital de un país que abarcaba a Paraguay, al sur de Brasil, a Uruguay y a la Argentina, ¿no? Un pequeño Mercosur quería hacer. La capital iba a estar en una isla, esa isla estaba en manos de Francia. Entonces, Sarmiento se encarga de difundir este libro, especialmente en Francia, y lo que hace es publicarlo, dejarlo traducir, se lo traducen para cualquier lado, la traducción es espantosa, después se queja de todo lado de la traducción que hicieron. Y dice, el que presenta el libro en Francia, dice, Argirópolis, ¿cuántos lectores a la vista de este título van a imaginarse que se trata de alguna república de utopía, como la Atlántida de Platón, o la ciudad de Usol de Campanella, o alguna ruina antigua descubierta a orillas del Pacto? Error. Argirópolis es el título de una obra muy práctica, ¿no? Esto dice el comentarista francés de Argirópolis. Y es verdad, Argirópolis es, esto que yo les contaba, una ficción relacionada con un plano político, tan bien escrita, con todas las cosas que escribió Sarmiento. Vos lo lees y hasta te convence, ¿no? La idea de Argirópolis es más o menos esta que les conté: generar una nueva capital administrativa en la isla Martín García que permita coordinar lo que es sobre todo el comercio fluvial del Paraná y del Uruguay. La idea es que en esa coordinación del comercio, esa especie de Zollverein, esa especie de aduana inexistente, esa especie de unión aduanera entre esos países, iba a terminar conformando una unidad política. Es un poco la idea. El tema es que Argirópolis en sí presenta un montón de vueltas. Atrás
través de eso, Sarmiento se pasó estudiando casi todos los pactos preexistentes, los pactos que formaron la Constitución Nacional. Y encontró como 3 o 4 llaves de qué tenía que ser el federalismo en la Argentina. O sea, no solamente pasa del plano de la ficción a la propuesta política, sino que propone algo muy concreto. En Arquilópolis, la idea es que hay un federalismo posible que no se parece al de los caudillos. Sería otro tipo de federalismo más parecido al de Estados Unidos, ¿no? En ese texto ya el subtítulo nos dice bien claramente a qué va. Dice Argirópolis, o la capital, es el subtítulo del libro, ¿no? O la capital de los Estados Confederados del Río de la Plata. Solución de las dificultades que embarazan la pacificación permanente del Río de la Plata. Y dice, por medio de la convocación de un congreso y la creación de una capital en la isla Martín García, de cuya posesión, hoy en poder de Francia, depende la libre navegación de los ríos y la independencia, desarrollo y libertad del Paraguay, del Uruguay y las provincias argentinas del litoral. Ahí está el resumen de todo. ¿Qué quiere Sarmiento? Bueno, quiere, a partir de los pactos existentes, crear una nueva geopolítica del Río de la Plata. ¿Cómo? ¿Con qué orden político? O sea, la geografía más o menos la tiene. Recién paso por ahí. La geopolítica, Uruguay, Paraguay, de Brasil y la provincia del litoral. La política que quiere llevar ahí es una política federal. Quiere terminar inmediatamente con las guerras. ¿De qué manera? Es una negociación confederada entre ciudades iguales. Quiere un federalismo en estado puro. ¿Sí? Eso quiere decir que ya tengo que estar terminando. El enano tecnológico que falló Sarmiento. Ya estas ideas ya se había planteado en el Facundo. En el Facundo, al final del Facundo, ya está casi toda Arquilópolis. Pero en Arquilópolis aparece esto. Es un intento de convencer a la gente mediante una utopía. Sarmiento no firma las primeras ediciones de Arquilópolis, porque estaba prohibido en Buenos Aires. Estaba prohibido que los libros de él llegaran a Buenos Aires. De hecho, desde Chile le matan a gente secretos, incluso algunos con el intento de matarlo. ¿No? Está protegido por el gobierno, del cual es muy amigo el gobierno de Balmaceda y de Montt en su momento. Son dos presidentes conservadores con un gran poder, que logran cuidarlo, ¿no? Son como sus mecenas, aquí lo que mandan también a estudiar a Europa, ¿no? Sarmiento hace una ficción anónima. Trata de no mostrar la hilacha, trata de no usar términos que lo iban a identificar. Pero en la obra uno se da cuenta de que está hablando Sarmiento. Está dando vuelta a la situación concreta del post-rosismo. ¿Qué hacemos después de que se caiga Rosas? En Arquilópolis da una propuesta. Vamos a una federación. ¿Se da cuenta que yo le dije hoy que Sarmiento era socialista y ahora le digo que era federal? Sarmiento propone una federación tan químicamente pura que es imposible, porque es una utopía. La idea es que todas las provincias en un plano de igualdad negocien entre sí como pares, ¿sí? Hagan a corriente negociar con Buenos Aires en un plano de igualdad, ¿no? ¿Cómo que hago yo? Hola, yo soy Corrientes, vengo a negociar en un plano de igualdad. Sí, dice Buenos Aires. La simetría es tan grande que no podés negociar en un plano de igualdad con Buenos Aires. La idea es que hay gente que se acuerda de eso porque son muchas clases. Es un clásico de la educación. ¿Cómo puede haber asimetría? Puede haber un federalismo puro, puede haber algo absolutamente puro en cualquier formas políticas, ¿no? Es que en este intento utópico, Sarmiento convence a un montón de gente. De hecho, es un pequeño bestseller Arquilópolis en esa época.
que finalmente Sarmiento hace una segunda versión y ya la firma con su nombre. Porque se da cuenta que también está un negocio de eso. Esta utopía de Sarmiento nos deja dos ideas, cuenta dos ideas que me parece que son muy importantes para tener en cuenta. Por un lado, la ficción utópica tiende a generar debate. Eso es fantástico. Porque uno dice, no, bueno, es una utopía total. Es ficción. Y de pronto labura en el discurso político, generando, sí, pero ¿y si cuando termina esto de la etapa ficcional de la utopía, empieza este otro debate? Ese debate nos dio una constitución nacional. Ese debate transformó las bases de un sistema político que estaba basado en la autonomía y la independencia de las regiones, geográficamente muy aisladas. O sea, tenemos que ir al siglo XIX para entender que estamos lejos de todo, y que las formas urbanas, que también se llama ciudades, se parecen más a un caserío, a un poblachito, a un grupito de casas que a algo que nosotros llamaríamos remotamente un pueblo. ¿Sí? Esa imagen de ese ambiente es lo que Sarmiento trata de transformar en lo que él había visto en Europa, lo que él había visto en Estados Unidos. Él le criticaba a Rivadavia que había querido traer a Europa a América. Pero él también quiere hacer algo parecido. Lo que pasa es que, y esto es la segunda cosa y con la que ya voy a estar terminando. Este proyecto se parece mucho a dos proyectos anteriores, incluso el nombre, ¿no? Arquirópolis se parece mucho a las otras ciudades utópicas que hubo en América Latina. Por ejemplo, Francisco Miranda quiso hacer una ciudad y le quería poner Colombo, por Cristóbal Colón, ¿no? De ahí viene el nombre Colombia de Colombia, ¿no? O sea, de una idea de Francisco Miranda de crear una especie de ciudad utópica totalmente organizada con respecto a las ideas ilustradas, ¿no? Bolívar quiso ponerle de capital a la ficcionía, ese sueño de una patria grande que tenía, las casas. Por Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los aborígenes, ¿no? Todas estas especies de ciudades alternativas que nunca terminaron de configurar y que fueron verdaderas utopías, tienen un horizonte que en Arquirópolis no aparece. Por más que hay una unión latinoamericana, pasa como era la palabra que quiero usar es Arquirópolis, o, esto que yo decía, Estados Unidos del Plata. ¿Se dan cuenta cómo esa definición nos muestra que el horizonte de Sarmiento tiene otro sentido político totalmente distinto? Y que las utopías, incluso estas que me conté recién, como estas otras que están ahí, presentan horizontes políticos posibles. Presentan cosas que nosotros todavía no sabemos si pueden andar. No sabemos si son posibles. Pero que es imprescindible atreverse a pensarlas, ¿no? Un escritor que a mí me gusta muchísimo y que habló de estas cosas es un marxista que se llama Ernest Bloch, que habla de la utopía como lugar de la esperanza, ¿no? Dice que en los mundos que están cerrados y concluidos no hay saber que no sea recordar. En los mundos que están cerrados, saber es recordar. ¿Sí? O sea, ¿qué saber? Lo que todo esto, ¿no? Y entonces cuántas veces en la escuela es eso. ¿Qué es saber? Acordarse de memoria, aprender lo que se dijeron otros. En ese mundo concluido, el saber es recordar. Y eso conduce a la parálisis. Cuando uno está metido dentro de un mundo cerrado, está paralizado. Él dice, de alguna manera, el verdadero sentido de saber es saber aquello que todavía no ha llegado, aquello que todavía no se produjo, aquello que todavía no existe, y poder ir hacia eso, ¿no? Sarmiento decía que las ciudades del interior iban hacia atrás, o sea que vivían en el tiempo tratando de parecerse al tiempo de sus abuelos, de sus bisabuelos, y que añoraban
recordar con esta nostalgia aquel mundo del pasado, y vamos para atrás en el tiempo, ¿no? Y que el reloj nos dice, aquello que todavía no ha llegado a ser, aquello que todavía no tenemos ni siquiera las palabras para expresarlo, porque no lo conocemos, tendrá que ser el motivo de nuestras preocupaciones. Y yo le propongo a todos los que estamos acá que nos atrevamos también a dar un paso hacia aquello que no conocemos. Ese paso tiene que ser una utopía. Y si esa utopía sale de adentro de un coche, es más grande que una casa, es un poquito más interesante que bailar con un caño, es un poquito más interesante que tener cosas, y es del tamaño de un país o de una nación o de un planeta, me parece mucho más interesante. Incluso para que esto lo puedan enseñar